Se le pagó todo que no se le deuda nada. Entonces, genial. Vamos a estar hablando mañana seguro, pero envíame tu audio explicándome qué fue lo que pasó. Así, qué fue lo que pasó, por qué se le echó, bla, bla, bla. ¿Sí? Hola, ¿cómo te va? Soy. No, empezar ya. Sí, creo que ya. 6:30 ya, ¿verdad? Segundo. No, por ahí medio, entonces ahí cerramos. Creo que hay alguien que está en el baño también. Sí, ahorita mucho trabajo. Al final. ¿Y vos hace rato que estás? ¿O no? Ah, o sea, no somos. Sí, tipo Guillermo que estaba, o sea. Ah, bueno, ya, voy a apagar mi teléfono, por si acaso. Cuando se quedan cosas, no saben dónde se guardan. Creo que dejé mi pen la vez pasada. No tenía ni gran cosa, pero tendría que preguntarle a Guillermo. Ok, por ahí se encontró, genial, si no. Salí, o sea, pasa que me quedé a 9:15 por ahí. Hasta las 9 hice la clase. Después me quedé a guardar mis cosas y hacía un frío. Y me olvidé, me olvidé. Sí, yo creo que sí. Así que yo no siento por tener nada importante, pero tipo, bueno, importante dentro de todo. Bueno, ahí está el check. El pointer. Este ya se puede marcar, ¿no? Porque después no. ¿Cuál era tu nombre, Graciela? Gladys Conjera, ¿no? Hija, ni sé. Ni seré.
Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo les había pedido la última clase empezar a las 6 y retirarnos a las 8, ¿verdad? Por una cuestión de que hoy es el día del abogado y vamos a tener un festejo en el colegio de abogados y me quiero ir, ¿verdad? Entonces, hacer de corrido hasta las 8 y después nos retiramos todos y es que no hay problema, ¿verdad? De hecho, no vamos a terminar las cosas que yo preparé para hoy. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un resumen de la clase pasada de las cosas que dejé pendiente, que dije que iba a traer, de una equivocación que hice y de unos materiales que dejé pendiente. Aparte de eso, traje para hoy unos cuantos trabajos ya prácticos de liquidaciones, recibos, colacionados y demás, que en su mayoría vamos a tratar de realizar, pero no creo sinceramente que podamos realizar. Bueno, continuando con la parte de jornada laboral, la vez pasada estábamos tocando una parte de horas extras. Y José me había preguntado cómo se prueba en juicio las horas extras, ¿verdad? Esta es una resolución de primera instancia. Esta resolución en sí no es todavía jurisprudencia. Para que sea jurisprudencia, tiene que ser una resolución de segunda instancia y o de la Corte ya de una acción de inconstitucionalidad que se promovió podría ser también de jurisprudencia, pero esta resolución en sí no es jurisprudencia. Pero lo importante es que acá, en la segunda parte del párrafo dice, a más de lo apuntado precedentemente, la jurisprudencia de nuestros tribunales delineó los requisitos que deben ser cumplidos a los efectos de acordar la procedencia a este reclamo. Porque me habían dicho, ¿cómo yo pruebo horas extras? Que siempre es un motivo de... Generalmente se reclama, pero vos le decís bien, difícil que se nos conceda horas extras por una cuestión de que no siempre se concede horas extras porque es difícil probar horas extras. Y acá tenemos el delineamiento que está por una cuestión jurisprudencial, está establecido ya hoy día, lo cual es la discriminación detallada de la cantidad de horas extras realizadas indicando concretamente los días en que fueron realizados. O sea, tengo que hacer una descripción específica de los días que yo trabajé y la cantidad de horas que trabajé en esos días. Punto uno. Punto dos, los trabajos realizados en ese tiempo extraordinario. Y por último, la prueba del hecho, pues es el reclamo global de estos conceptos, no resultan admisibles, o sea, la suma de ambos. Entonces, si no tenemos esos presupuestos, no se nos van a conceder horas extras. Por eso es la dificultad de establecer horas extras, porque generalmente uno reclama los rubros, qué sé yo, indemnización, preaviso, despido injustificado, reajuste salarial, pero yo no digo trabajé tantas horas el domingo tanto de agosto que era un día feriado, o trabajé tantas horas el sábado en horario nocturno. No, es difícil por una cuestión de que probablemente el trabajador no se recuerde, o si inventamos tenemos que hacer caer bien sobre los días y las horas. Entonces, es un trabajo un poco peliagudo para el abogado que generalmente si el cliente no te dice, uno ya, ya deja por sentado que no va a hacer eso, ¿verdad? Entonces, esto era respecto a las horas extras. Como le dije, esta resolución en sí es una resolución de primera instancia de Asunción, tercer turno, Secretaría 6, pero en sí no forma parte de jurisprudencia, pero sí acá cita la línea que siguen los tribunales de apelación del trabajo respecto a horas extras, ¿verdad? Entonces, esto es para tener en cuenta. Entonces, como el primer punto, les voy a dejar esto. También, en una parte estuvimos hablando de los embargos, el porcentaje del salario que puede ser o no embargado, ¿verdad? Y en su momento toqué, este es el decreto de ley de IPS 1860, 1860, el 50, ¿no? Esta es una ley especial. La ley del IPS es una ley especial. ¿Por qué es una ley especial? Porque no es código del trabajo, no es código civil, no es código procesal. Entonces, forma parte de lo que se denomina leyes especiales. Tenemos que saber que las leyes especiales están por encima de las generales. Llámese código civil, código laboral, código de la niñez, etc. Por ser especiales propiamente, ¿no? Entonces, las prestaciones en dinero, dice el artículo 80, que otorgue el seguro serán inembargables. Adelante.
salvo casos de juicios por alimentos, en lo que será hasta la cuarta parte, salvo casos de juicio por alimentos. Y hay que acotar una cuestión respecto a los embargos. Los embargos pueden ser trabados en general, esta es una ley especial, recordemos, sobre cualquier bien que no sea el lecho, materiales de trabajo, aguinaldos, honorarios, bienes familiares, bienes del hogar, digamos, qué sé yo, licuadora, televisores, etcétera. Sobre eso no puedo embargar. Y el rango de los embargos, o sea, la primacía de un embargo sobre otro se da en este sentido. Juicios por alimentos son en primer orden. Embargos por juicios laborales son en segundo orden. Y en tercer orden son los embargos civiles. Es decir, si a mí se me quiere embargar mi sueldo, me entra una prestación y a la vez me entra un embargo por un juicio ejecutivo, primero se va a tomar el embargo del juicio de la niñez y en segundo orden me va a entrar el embargo por juicio ejecutivo. Siempre va a ser en ese sentido. Y nunca se me va a poder embargar la totalidad del salario, sino solamente hasta el 50% del salario. Entonces, generalmente ocurre que si hay colisiones de embargos, se va decantando. Primero el de niñez, terminamos el de niñez, bueno, entra el laboral, terminamos el laboral, entra el embargo por el juicio ejecutivo por citar. De igual manera pueden colisionar embargos del mismo orden. 2 embargos de niñez, 2 embargos de juicio ejecutivo, 2 embargos laborales. Y ahí tenemos que entrar a cuál es el más antiguo. Después del más antiguo tenemos el de mayor monto, pues puede ser que sea del mismo monto, pero entraron en etapas diferentes. ¿Me explico? Entonces, esto es respecto al IPS. Las prestaciones en dinero que otorga el seguro, llámese jubilaciones y pensiones, serán inembargables. La generalidad son inembargables. Salvo caso de juicio por alimentos, en lo que será hasta la cuarta parte, tirando porcentaje el 25%. ¿Por qué les cité esto? Porque había hablado conversación con una compañera de ustedes que me decía que son inembargables. Cierto, son inembargables. Salvo este tipo de juicio. Esta es una ley especial. Ahora le voy a hablar de una ley ordinaria, una ley general que modificó. Es del 2000 esta ley, como podrán darse cuenta. No está. No, al final tenemos. Esta es una ley que modificó estos artículos del Código Procesal Civil. 3 artículos del Procesal Civil modificó en el año 2000. Ya tiene 18 años ahora. Entonces, acá hablamos de cuáles son los bienes inembargables. En todo sentido. Tenemos el hecho del deudor, lo que les dije, su mujer e hijos, en las ropas, muebles indispensables, uso del hogar, incluyendo heladera, cocina, ventiladores, etc. Los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales bienes, salvo que el crédito corresponda al precio de venta de ellos. Salvo, pero eso tiene que ser un crédito irrisorio para poder embargar una asada, para poder embargar una pala, para poder embargar una máquina de coser. Tiene que ser un crédito irrisorio. Llegar a ese punto te va a costar más de lo que vos vas a retirar. ¿Por qué te digo más? Porque tenés que comisionarle al oficial de justicia. Tenés que comisionarle generalmente a un policía. O a 1 o 2 policías. Hay que pagarle al policía, hay que pagarle al oficial de justicia. Lo que vas a retirar es ínfimo. Lo que conviene hacer en ese caso, le inhibís. No es solución tampoco, porque ¿de qué te sirve inhibirle? A vos, particular, no te ayuda en nada que le inhibas. No te genera ingreso de eso. Pero bueno, para matar tu intento de encontrar solución, le inhibís. Eso, en ese caso en particular. Tampoco se puede embargar sobre sepulcros, salvo que el precio corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales. Y acá es lo que quiero hacer, quiero unir con la ley especial anterior. No se trabará nunca embargo sobre honorarios profesionales, comisiones, sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, sino hasta el 25%, salvo lo dispuesto por ley especial. Esta es una ley ordinaria, la del IPS es una ley especial de mayor rango. Entonces acá me dice, jubilación y pensiones podés embargar.
Puede embargar. La ley ordinaria te dice, es más nueva inclusive que la del IPS. Pero lo que está dispuesto en la ley especial es que no podés embargar, salvo que sea para el juicio por alimento. En ese caso puede embargar, pero la generalidad no puede embargar. Un juicio laboral, por ejemplo, no puede embargar. Entonces, para que tengamos la diferencia, acuérdense que siempre las leyes ordinarias son las que modifican los códigos, el código laboral, código civil o leyes que no sean especiales. Leyes que no sean especiales, hablamos, por ejemplo, sale una ley que modifica otra vez esta ley. Entonces, esto es una ley ordinaria, no es una ley especial. Y lo del IPS, en este caso, siempre va a ser superior por una cuestión de que es una ley especial. Entonces, creo que estoy salvando las partes que me quedé corto la vez pasada. Después tenemos, esto le pasé a Word porque no me estaba pasando el... No sé si recibieron los materiales, yo le envié hoy a Guillermo, pero por una cuestión de peso no le puedo enviar todos. Porque de igual manera esto se va a quedar, pero por ahí si alguien recibió algo, quiero saber nomás, no, porque igual ahora estamos pasando todo. ¿Se ve ahí todavía? Sí. Esta es una tabla interesante porque esta tabla ya se queda, solamente va a ir variando a medida que vaya variando el salario, ¿verdad? A medida que vaya aumentando, que aumenta, desde el año pasado aumenta anualmente. Baja, qué bueno. Bueno, el salario mínimo actual, por eso puse julio de 2018, esto es el jornal para el mensualero, y acá les puse cómo se obtiene esta suma. Dividimos entre 30 para el mensualero. Esto es el monto que debe percibir por hora el mensualero. Es este monto dividido 8. Guaraníes por hora extraordinaria diurna. Acá también les puse cómo se obtiene eso. Lo mismo hice con la nocturna. De hecho, eso estaba todo acá y yo no sé por qué regla de 3 agarré, borré. No sé qué lapsus mendi me agarró ahí. Después tenemos el jornal para el jornalero, el cual la diferencia entre el jornal para el jornalero y el mensualero consiste única y exclusivamente en la división. O sea, uno dividimos entre 30, otro dividimos entre 26. ¿Por qué? Por una cuestión de que el mensualero se hace la ficción de que integran los 30 días y el jornalero que no trabaja los domingos. Esa es la ficción por la cual uno por 26 y otro por 30. Después tenemos jornada, bueno, jornada por hora ordinaria. Siempre acá, desde acá ya pasamos lo que es jornalero. Hasta acá estábamos con el mensualero, todo bien distribuido. Y la forma de obtención de los montos son los mismos, solamente que lo que varía es el monto porque empezamos de 26 y una vez que dividimos entre 26 ya nos va variando todo. Pero los montos son similares, no hay mucha diferencia. Pero, como pueden observar allí, está bien discriminado. Eso sí queda ya para ustedes. El horario diurno es el que está comprendido entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. El nocturno, al revés. El horario mixto comprendido entre nocturno y diurno. Ejemplo, un trabajador que empieza a trabajar a las 4 de la tarde, sale a las 11 de la noche. Tenemos una convergencia de ambos horarios en ese sentido. Las horas laborales ordinarias, en total, pueden ser 48 horas semanales y 8 diarias. Puede ser menos de 48, no necesariamente tiene que ser 48, ni no necesariamente tienen que ser 8 horas diarias. Horas laborales nocturnas, 7 horas, 7 horas por día, 40 horas semanales, no necesariamente debe ser en ese sentido. En los máximos, y ahí lo que establecemos son los máximos. ¿Ah? Después tenemos horas laborales mixtas, 7:30 horas y 45 semanales. Como podrán ver, la diferencia es 8, 7 y 7:30. O sea, 1 hora y 1 hora y media nada más para poder hacer el cálculo mental, porque a veces es difícil acordarse cuánto es lo que era cuál y cuánto es lo que era este. Entonces, yo trato de hacer esa distribución mental, ¿verdad? Para no equivocarme y saber ya de memoria. Después acá le puse una pequeña observación. El horario extraordinario no puede exceder las 3 horas diarias ni sobrepasar las 57 horas por semana. O sea, solo podemos hacer 9 horas extras por semana. Esto a razón de 1 hora y media por día. ¿De dónde sale 1 hora y media por día? Dividimos 9
entre 6 y nos da 1 hora y media por día. Genial. Allí ya les hice todo la edición ahí así. Y ya es hora. Como que por ejemplo, los funcionarios públicos, me decís vos. A priori te diría que si se paga por las horas extras, no hay problema, ¿verdad? Si se paga por las horas extras y hay una voluntad, un acuerdo mutuo, no hay problema. A priori te digo por qué. Porque después la relación termina mal y se va y hace la denuncia del trabajador y se puede venir una multa administrativa para la empresa, sí. Por una cuestión de lo laboral, pues no rige lo que rige en el civil, que es la voluntad de las partes, ¿verdad? En lo laboral, el trabajador no te puede decir, yo quiero trabajar 24 horas al día, sin vacaciones, nada, pero yo quiero trabajar y pagame lo que quiera. No rige eso para tratar de desnivelar las desigualdades existentes entre empleador y trabajador, ¿verdad? Solamente por eso. Pero a priori te digo que sí que es válida, ¿no? Después esto era la parte que yo me equivoqué. Vacaciones de aguinaldo del jornalero. Les puse el artículo el cual habla de cuántos días al año debe completar el jornalero para alcanzar las vacaciones. Y esta también es algo que me habían preguntado, cómo hallar el aguinaldo del jornalero, ¿verdad? Entonces, yo le pongo un ejemplo nomás, ¿verdad? Un personal que trabajó 87 días en horario diurno ordinario, es decir, percibía la suma de 81.252. Por lo tanto, su aguinaldo es este monto, que sería que hallamos utilizando la suma percibida por día multiplicada por la cantidad de días que trabajó dividido entre 12. Ahí solucionamos. Es básicamente lo mismo que el mensualero, pero se nos complica cuando son días. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en meses, por ejemplo. Y ahí, ¿cómo hago decir? Entonces, pasamos a días y sin problema. Y esto es lo que ya, como que no estaba llegando el correo, entonces no quise quedarme como irresponsable y sacar, pero ya tienen los PDF que le dejo anexado, ¿no? Después, siguiendo con la temática de la clase. Se ve, pero ¿sí se ve? Pasamos a la parte de cuando se modifican los horarios de trabajo. ¿Cómo nosotros empleadores notificamos o avisamos que va a haber una modificación general, no es una modificación particular en este caso en específico? Porque las modificaciones pueden ser particulares como pueden ser generales. Eso en virtud del artículo 64 del Código del Trabajo, que establece el jus variandi del empleador, o sea, la disposición que el empleador puede y debe realizar de acuerdo a las necesidades propias de la empresa. Sin que esto, sin que así, de esta manera se incurra en una modificación unilateral del contrato del trabajador. Tienen que acordarse que para que no se dé la modificación unilateral del contrato del trabajo, el trabajador debe aceptar, tácita o expresamente. Acepta expresamente cuando presta su conformidad, asignando, firmando, por ejemplo. Y expresa su conformidad tácita cuando no dice nada. Yo le cambio su horario de trabajo. Generalmente suele ocurrir en la empresa que tiene más de una sucursal, que hoy está trabajando en la sucursal de Luque, vos vivís en Luque y te quieren buscar la vuelta y te mandan a la sucursal de Ñemby. Vos estás viendo en Luque, imagínate lo que llega a Ñemby, tenés que tomar el día colectivo, salir a las 6 de la tarde para llegar a las 6 de la mañana. Una locura, pagar 20 pasajes. Desarraigo básicamente se genera. Entonces, si el trabajador acepta, genial, se va. Y después se da cuenta, no, tengo que pagar 4 pasajes y a 4 pasajes de vuelta. Llego ya re tarde a mi casa, no duermo. Viene los días posteriores y dice, mira, o sea que hice mi cálculo y no me da, no llego. Bueno, genial. En ese caso, puede retrotraerse la modificación, ¿verdad? El trabajador no acepta. Pero el ejemplo que yo le quería dar es que el trabajador no dijo nada,
dando esta circunstancia, no dijo nada. Pasaron los 60 días y viene el día 61 y te dice, yo ya no quiero trabajar en este sentido porque no puedo. Ya está, aceptaste, tácitamente aceptaste. Porque el trabajador debe recordar que para promover o iniciar cualquier tipo de denuncia, acción, tiene 60 días desde el momento que ocurrió el hecho. Sea el distracto, sea la amonestación, el apercibimiento, el despido, lo que fuera. Si pasado ese plazo yo quiero hacer algo, ya mi derecho ya murió. Al contrario, censo, el empleador tiene 30 días para realizar cualquier tipo de denuncia, promover algún tipo de demanda, lo que fuera. Entonces, si se puede darse tácita, como expresamente. Tácitamente, cuando no dicen nada, transcurre el plazo, ya se quedó aceptada la modificación. Y expresamente, cuando presta su conformidad. Entonces, este es un modelo de una circular que generalmente nosotros le damos a las empresas para que distribuyan o faciliten cuando se dan las modificaciones, ¿verdad? Es importante que tenga el horario bien establecido, los días bien establecidos y esto es fundamental también avisar anticipadamente, no mañana tenemos la modificación y bueno, ya está, ya decidimos, ya una decisión tomada y tienen que aceptar. No, porque justamente el plazo está para ver si tiene cintura o no el trabajador, de decir si acepto, no acepto, voy a pensar. Genial. Y recibí conforme, sí recibió conforme, o sea, sí recibió. Y para el caso que no, generalmente, como en los despidos, en las liquidaciones, se le hace firmar que no quiso a dos compañeros de trabajo, se le hace o sea, dos testigos, porque generalmente son compañeros de trabajo que no quiso recibir, pero que estaba a disposición suya. Genial. Entonces, todo lo que estoy pasando les voy a dejar, eso no. Sí, bueno. Esto ya está, también. Ya está. Eso me vale. Ya está. Bueno, la liquidación de haberes, como podrán darse cuenta, es muy similar al recibo de pago de salario. ¿Por qué le digo muy similar? Porque se detalla todo lo que recibe, ya sea bonificación por hijo, salario ordinario, comisiones, todo. Y acá, al contrario del censo, detallamos los rubros laborales que le corresponde de acuerdo a la terminación de la relación laboral. Recibí la suma de, el concepto de, puede ser renuncia voluntaria, como puede ser mutuo consentimiento, artículo 78, inciso C, puede ser terminación de la temporada cuando es por zafra, por ejemplo, los zafreros, terminación de plazo, terminación dispuesta por el empleador, puede ser justificada como puede ser injustificada, y allí marcamos, ¿verdad? Artículo 81, inciso tal, lo que fuere, o injustificada directamente. Después, o sea, sí, 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 sí. Utilizamos el código laboral, porque ahí no tenemos nomás luego colusión de normas, por, por un punto. Pero en el caso de que tuviésemos colisión de normas, siempre vamos a utilizar la norma más favorable para el trabajador. Pero en ese caso no tenemos por qué, porque el contrato de prestación de servicios es un contrato simulado, con la intención de hacerle creer o hacerle caer en engaño al trabajador que él es un prestador de servicio. Nada más. Para que sea efectivamente un prestador de servicio, tiene que ser una persona que
esa persona posea sus instrumentos de trabajo, no cumpla un horario determinado, no tenga órdenes directas ni indirectas de nadie. Básicamente eso. Y al contrario, census, para que sea una relación laboral, yo debo cumplir un horario, debo ceñirme a ciertas reglas, a ciertas normas, ya sea por contrato interno o no. Debo ceñirme a no tener yo mi implemento de trabajo, tengo todo en la oficina, tengo todo en la empresa, por ejemplo, un instalador de antena, un instalador de lo que fuere. También generalmente tienen una ropa de trabajo, entonces en ese sentido. Pero en el que vos estabas planteando, totalmente por el código laboral. Pongamos que diga 30 días y le corresponde 45 días, efectivamente. Mismo aún puede darse el supuesto de que esta persona, creidísima de que era él un prestador de servicios, asigne, o sea, firma, recibí lo que me corresponde de acuerdo a la cláusula tal del contrato de prestación de servicios, pero después se da cuenta que no era un contrato de prestación de servicios, que él lo que tenía era un contrato laboral por plazo determinado o indeterminado, porque generalmente los de prestación de servicios son determinados, ¿verdad? Al año, 6 meses, lo que sea. Entonces, igual, esta persona puede reclamar el cobro de lo que le hubiese, de lo que le corresponde realmente. La diferencia puede ser o la diferencia o puede ser el total. Yo generalmente opto por hacer por la diferencia, nomás para no entrar en una cuestión de ser un litigante de mala fe, ¿verdad? Si esta persona cobró 30 y le correspondía 45, bueno, reclamamos 45 nomás. No hay necesidad de reclamar los 30 si ya cobró efectivamente. Ahora, lo que puedo pedir es intereses sobre esos 15 días, ¿verdad? Pero, ¿por qué le digo esto? Porque pues, si ya cobró, ustedes me dicen, sí, genial, ya cobró. Ya está el acto, ya está. Pero hay que recordar que los derechos del trabajador es irrenunciable. O sea, los derechos son irrenunciables. Artículo 86 de la Constitución y artículo 6 o 3 del Código del Trabajo. Son irrenunciables los derechos. Por eso muchas veces me llaman y me dicen, sí, pues yo firmé una escritura pública, no importa. Genial, puedo firmar 3 escrituras públicas también. Inclusive tengo casos que en la dirección del trabajo, en la mediación, se llegó a un acuerdo. Y después esta persona te demanda otra vez inclusive. O sea, no te da ninguna certeza, o sea, así 100%. Sí, te reduce los riesgos, ya está, ya firmó, ¿verdad? Y después, si sos así medio paranoico, estás contando los plazos de cuándo ya fue, cuándo falta. Porque igual te dan caso. Hace poco tuve un caso de una persona que era trabajar en una imprenta. El tipo, a los 2 años y moneda, perdió una falange, pero era del anular. Era. La primera, esto se llama falange, había sido, las divisiones que tenemos en los dedos. Perdió la primera falange, pero la mitad de la falange nomás perdió. No perdió la totalidad. Y todos los dedos están cuantificados en porcentajes por el IPS. O sea, la falange que él perdió valía en cuanto hacen la proporción respecto a antigüedad, o sea, años de antigüedad, una expectativa de años de vida y una expectativa de años de trabajo. Y el daño que él había sufrido, así el daño inmediato, era cuantificable en alrededor de 40 millones más o menos, ¿verdad? ¿Por qué no más? Porque no es un dedo principal, digamos. Los dedos principales son estos tres. Estos se tienen como dedos auxiliares, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Cualquier cosa te falta y te falta. Pero bueno, así está distribuido, ¿verdad? Y esta persona cobró en la edición del trabajo, no tenía IPS, cierto, pero los empleadores le atendieron totalmente. Se internó, le hicieron una cirugía reconstructiva, volvió a trabajar inclusive un tiempo, pero después se dio cuenta que no era lo mismo y salió. Y aún así esta persona promovió el juicio después, pero promovió en lo civil. Dentro de los 2 años promovió, o sea, notificó, porque hay que acordarse de esta diferencia. Lo laboral, la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda. Presentás hoy a las 12, tenés tu cargo, ya está. Cortaste vos tu plazo de prescripción. Pero en lo civil, la prescripción no se interrumpe con la presentación de la demanda. Yo interrumpo la prescripción una vez que notifiqué la demanda recién. Entonces, me llegó dentro de los 2 años, pero así, en el límite, ¿verdad? Y me llama la señora y me dice, mira, yo le pagué todo, tenía todo. Estaba documentada la señora, no sé por qué, asumo que era un trabajador conflictivo, qué sé yo, ¿verdad? Tenía todo. Y después le llamamos al tipo y, mira, y pidió 400 millones, pidió. Y era así,
una locura, ¿verdad? Por haber perdido esa parte del dedo nada más, reclamó daño moral, indemnización por daño y perjuicio, inscripción al IPS, que estaba bien, ¿verdad? O sea, no te digo que esté mal. Pero, o sea, ahí vos te das cuenta de la mala fe, muchas veces del trabajador y del abogado, porque le llamamos al tipo y le dijimos, che, ¿qué hiciste, Horacio? Le dice, ¿verdad? No, y yo leí nomás al abogado, pero me dijo que hace 60 por ahí nomás, me dijo, ¿verdad? Y 400 millones de la demanda, no, no puede ser, yo no, nunca pedí tanto, dijo el tipo, ¿verdad? Y después se hizo el arreglo, hicimos el arreglo por escribanía, se acordó, pero no se pagó 300 ni cerca, y se acordó, o sea, se concilió antes de, de proseguirle, de trabarse la litis, ¿verdad? Pero esa, esa escritura pública que se hizo, firmó el abogado, firmé yo, firmó el tipo, firmó el empleador, presentamos en el juicio y terminó, ahora salió el finiquito y ya está. Pero a donde quiero llegar nomás es la mala fe muchas veces, tanto del empleador como del trabajador. Y ni qué decir los colegas, ¿verdad? Y hoy día tenemos una cuestión muy nueva, pero muy trascendente también para nosotros, que estamos en la duda si seríamos considerados como litigantes de mala fe o no, ¿verdad? Porque al momento de promover la demanda, usted podrá notar acá que tenemos la liquidación, es esa nada más, ¿verdad? Son alrededor de 8 rubros. Salario por días trabajados, preaviso, indemnización, vacaciones que puede ser causadas o proporcionales, y aguinaldo que puede ser aguinaldo proporcional o aguinaldo del año pasado si es que no se llegó a abonar, ¿verdad? Entonces tenemos 7 rubros laborales. Y aparte de esos 7 rubros laborales, al momento de promover una demanda tenemos que agregarle dos rubros procesales laborales, que son la indemnización compensatoria, que podemos pedir hasta el 20% de lo reclamado, o sea, sumamos hasta acá, hasta subtotal, tenemos 5 millones por decir, de eso el 20% sería 1 millón como indemnización compensatoria, y aparte tenemos otra vez la complementaria que se puede pedir hasta 12 meses de salario por el trabajador. ¿Por qué? Porque el legislador, la idea del legislador era, bueno, el juicio no va a terminar en 3 meses. La idea es que termine en 3 meses o en 4 meses a lo mucho un juicio laboral siguiendo los plazos así tajantemente, ¿verdad? Pero en la realidad eso no ocurre, por lo visto que tampoco ocurría, y se previó entonces, bueno, para el caso de que este trabajador no termine su juicio al año, podemos compensar, por eso es compensatoria y complementaria, complementar la compensatoria con hasta 12 meses de salario. Pero generalmente nunca nadie te concede 12 meses de salario, porque si uno va a conceder los 12 meses de salario, casi siempre, para no decir siempre, termina siendo más de lo que laboralmente le hubiese tenido que cobrar el trabajador. O sea, los rubros procesales van a ser mayores que los rubros laborales. Entonces va a haber una discrepancia en cuanto a derecho efectivo y derecho propiamente dicho, ¿verdad? Y generalmente te conceden 2 meses, 4 meses a lo sumo, ¿verdad? Pero ahora desde julio entró en vigencia una ley que modificó el Código de Organización Judicial, el cual establece que los juicios, el monto de los juicios laborales para ingresar a primera instancia mínimamente debe ser de 300 jornales. 300 jornales hoy día es 24.600.000 y moneda. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me quiero ir a juzgado de paz, porque juzgado de paz es un descalabro. Y nos encontramos con la variable, o sea, la situación que hacemos la liquidación, practicamos la liquidación atacada, ¿verdad? Y tenés 20 millones, 18 millones. Y te falta 6 millones para alcanzar ya para alcanzar ahorita el juzgado de primera instancia. Entonces, ¿qué se hace? Se da el máximo, o sea, uno solicita el máximo de la indemnización complementaria para tratar o para llegar al juzgado de primera instancia. Y es renueva porque ahora de julio empezamos. Y ahí demanda que yo hacía en 2 días y ahora le busco la vuelta, pues nos falta acá, somos allá, ¿verdad? Porque generalmente ocurre que es complicado llegar a ese monto cuando el trabajador no tiene antigüedad o ganaba el salario mínimo. Ahora bien, si esta persona es un trabajador de Yacyretá, Itaipú, SP, Sudamérica, lo que fuere, sin problema. O sea, tenemos salario de 5, 10, sin problema, y hacer la indemnización nomás y ya pasa todo. Pero
Ahí también estamos porque se te puede declarar litigante de mala fe. Yo solicito que se le declare a usted litigante de mala fe, se le declara litigante de mala fe y esa persona inclusive puede llegar a perder su matrícula por litigante de mala fe, por chicanero, por faltar la verdad, por producir pruebas falsas, etcétera. En este caso nos quedamos con la, la incertidumbre de que podría llegar a ser. ¿Por qué? Porque al finalizar tu juicio, yo solicité 24 millones, o sea 26, pero ya infladamente, y se me va la liquidación en la sentencia, va a salir alrededor de 12, 14. Y quedan con un contrasentido. Yo pedí tanto y me dan tanto nomás. Pero bueno, es una cuestión. Eso está el arbitrio del jugador, del juez en este caso. Pero para entrar en el debate y para entrar en el fango ya estamos todos, ¿verdad? O sea, para el que quiera buscarte la vuelta, te van a encontrar la vuelta sin problema, ¿verdad? Y para terminar la parte de la liquidación tenemos el subtotal. Sin eso de la compensatoria complementaria que yo dije, a eso le hacemos la retención del IPS del 9%. Por allí si hubo algún tipo de anticipo también, les descontamos eso y eso es lo que nos va a quedar como total a percibir por el trabajador. Tengo allí una liquidación hecha que les voy a dejar también. O sea, por una cuestión que no me va el tiempo nomás, solamente por eso no es que yo me quiera ir demasiado, aunque en realidad está por ahí cerca también, ¿verdad? Sí, Si el contrato de prestación de servicios es determinado, pero es renovado por plazos iguales en forma consecutiva, sin suspender por entrega de prestación de tiempo, se puede considerar que presta servicio en indefinido. sí, totalmente. Por más que, inclusive por más que te pongan intervalo de tiempo de 3 meses o 6 meses, porque hay también una modalidad que se utiliza bastante para tratar de no acumular antigüedad, que es Clara tiene una empresa con Natalia que se llama, qué sé yo, Forever 21, ¿verdad? Y tienen otra empresa que se llama, qué sé yo, Only. Las mismas personas tienen dos empresas. Las mismas personas físicas tienen dos empresas jurídicas, o sea, dos personas jurídicas, pero con distintos nombres. Pero al final, los componentes de la gerencia son los mismos. Uno como presidente, otro como vicepresidente y viceversa en el otro sentido. Entonces, está trabajando José en Only un determinado tiempo. Entonces, para mimetizar su antigüedad, para restar la antigüedad, para que no acumule antigüedad, perdón, le pasamos a la otra empresa un determinado tiempo. Y puede darse que esté así, determinado. Puede estar con un intervalo de 3 meses acá, 6 meses allá, le cortamos acá, viene otra vez acá. Pero eso muchas veces ocurre que no se le hace el cambio al IPS. Sigue nomás en la misma empresa, en IPS, no se le dio salida nunca en IPS. La cosa se complica cuando yo le doy salida en la empresa y le doy salida en IPS, espero un tiempo, le llevo a la otra empresa, le hago ingreso al IPS y vuelvo a hacer lo mismo cuando quiero salir, ¿verdad? Pero finalmente, o sea, hilando fino, como dice Robert siempre, vamos a encontrar, yo para promover la demanda voy a buscar obviamente, ¿verdad? Porque no va a tener antigüedad en ninguna de las dos, si nos guiamos por la pregunta, ¿verdad? No va a tener antigüedad en ninguna de las dos y no va a tener sentido reclamar nada porque no va a ser lucrativa la demanda, digamos, en términos económicos. Y voy a encontrar que los componentes de las empresas son los mismos. Entonces, va a seguir siendo como que es el mismo empleador. Por más que yo le haya hecho la salida y la entrada en IPS en distintos tiempos, ¿verdad? Y en el caso en particular, sí, se colige que es el mismo empleador, por un tracto ya indefinido se convertiría en ese caso. O mismo puede darse la situación de que diga el contrato será renovado cada 3 meses o cada 6 meses. Expresamente, porque hay que recordar que en lo civil no hay reconducción tácita. Y si hacemos una reconducción tácita, se te convierte directamente ya en laboral. En lo civil no hay reconducción tácita. Vos tenés tu inquilino hace 2 meses, hace 2 años, y no le hiciste ¿cómo te digo? No se renovó el contrato,
no tenemos nosotros reconducción tácita en lo civil. Entonces, bien, yo puedo desalojarle a esa persona, por más que yo no haya hecho la renovación de contrato, por la cuestión de que no existe renovación tácita en lo civil. Y en lo laboral la renovación sí puede ser tácita. Supongamos que teníamos un contrato por plazo determinado a 3 meses, pasó el 3 meses, está trabajando hace 2 años ya, bueno, sigue trabajando para nosotros, no hay problema en cuanto a eso. Y cuando es un contrato por plazo determinado, utilizamos el artículo 83 del Código del Trabajo para hacer la indemnización. Y en ese caso, por ejemplo, supongamos que era un contrato de plazo determinado de 3 años. Nosotros al año o a los 18 meses nos termina la relación laboral, sin previo aviso. Porque tengamos en la cabeza que es una relación laboral, pero con un contrato disfrazado. ¿Me explico? Eso es lo que yo quiero insertarme. Entonces yo voy a hacer el reclamo, voy a reclamar en indemnización, voy a reclamar, inclusive por reclamar hasta la totalidad de meses que me falta a mí para completar mi contrato. ¿Me explico? El artículo 83 es muy claro respecto a eso, pero para que se me dé la totalidad de meses que yo reclamo, tengo que especificar bien por qué reclamo la totalidad. Bueno, yo empecé a trabajar en esta empresa, estaba trabajando en esta otra empresa, me pagaban tanto, acá me pagaban mucho mejor, contraje este tipo de gastos, contraje este tipo de mejoras a mi vida, introduje que me compré un auto, me saqué un préstamo, lo que sea. Entonces yo tengo que graficar. Yo quité mi préstamo a 24 meses, que es lo que yo iba a trabajar, que era 24 meses, que haciendo la suma, me cerraban los números. Yo justamente tengo ahora un caso así en ese sentido, fallo de primera instancia, ya tengo favorable. ¿Por qué? Porque se colige que la persona sacó los préstamos en base a su capacidad, su nueva capacidad monetaria, su nueva capacidad financiera. Solicité la totalidad porque en este caso el trabajador tenía contrato por plazo de 3 años, a los 18 meses, no, a los 7 meses nomás ya le bajaron la línea. Pero el tipo fue muy vivo, él preparó su contrato. No era un contrato, pero contrato laboral, contrato de trabajo, lo le puso en todos lados, ¿verdad? Y el empleador firmó y le dice, tipo, difícil me va a ser que lleguemos a juicio. Si llegamos, te voy a ganar, le dice. Según lo que me comenta al momento de firmar, ¿verdad? Sí, no, claro que sí, yo hago nomás para protegerme y eso, pero no te preocupes que no vamos a tener problemas laborales. A los 7 meses le echaron. Fue una cuestión de que él tenía que comisionar un determinado porcentaje respecto a las licitaciones, porque era un caso de licitación, el tipo le hacía ganar, o sea, le hacía ingresar en contrataciones o en licitaciones y empezó a generar. Y él tenía que recibir un porcentaje de acuerdo a cada licitación que ganaban. Y empezaron a ganar licitaciones y no le llegaba su porcentaje. Y le reclamó eso y le dice, ¿qué? Andate. Pero en ese caso, cuando son contratos por plazo determinados laborales, las indemnizaciones se calculan por el 83, seguida del 84. ¿Está bien? Esto, ¿estamos? Sí. ¿Cómo? Si se niega. Sí. 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 ¿Le sirve eso para probar el pago? Sí. ¿Sirve la factura? Al trabajador sí le sirve para probar el pago. O a ambas le sirve para probar el pago. ¿Sirve la factura? Sí, sirve la factura. Porque ocurre también, te digo a ambas porque a veces ocurre que tengo ahora contra una cooperativa en juicio que yo presenté 3 por ahí, nomás presenté los comprobantes para demostrar que, porque si presentaba todos los comprobantes iba a ser alrededor de 30 comprobantes, que era así medio en vano. Presenté el inicio, la mitad y el final. No presenté todos. Y la demandada, creidísima en su fe que ellos, es prestador de servicio, que no era el contrato laboral, presentó toditos. Y dije, bueno, genial, brillante. Presentó toditos, más de lo que yo presenté inclusive. Y lo que ahí se demuestra es por más que le pongas honorarios profesionales, gasto por representación, honorario por trabajo realizado, vos al hacer un análisis de tu factura, vos encontrás que siempre eran los pagos periódicos, ya sean quincenales, semanales o mensuales. Haces la suma de eso, te da un monto fijo por el periodo de tiempo. Sí. Sí, pero de igual lo que se trata de documentar es el efectivo pago del salario, que puede ser por liquidación, que es el 234, 235, el recibo, o puede ser también
por cualquier otro tipo de medio de pago, puede ser por una tarjeta de débito, puede ser por cheque, puede darse en esos sentidos también, ¿verdad? Por eso cuando hablamos la vez pasada, el código, por ejemplo, dice que el pago debe ser en efectivo únicamente. Siendo que hoy día hay medios de pago mucho más efectivos que el efectivo propiamente dicho. Sí, es totalmente válido eso. Pero como había dicho Robert, se trata de reducir riesgo por parte de la empresa y tratar de eliminar posibles demandas a futuro, ¿verdad? Pero es realmente difícil, es difícil, pero no, para eso estamos, para tratar de buscarle la vuelta. Esto también era algo que habíamos hablado la vez pasada. eh, Respecto de el acuerdo entre partes para, para no trabajar los días sábados, como que es de 8 a 12 generalmente y queda mal o no hay necesidad de venir ese día, pudiendo venir entre semana un día, una hora más o media hora más o la hora que se estime necesaria de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza. ¿Por qué? Eso es por una cuestión no es porque queda mal nomás luego, sino porque le trae mayor pérdida a la empresa muchas veces que beneficio. ¿Por qué? Porque tienen que estar pagando aire acondicionado, luz eléctrica, teléfono, internet, limpieza, etcétera. Entonces, si se va a limpiar nomás luego el lugar de trabajo en 3 semanas, ¿para qué venir un día de balde? Vamos a pagarle al guardia nomás. No tenemos necesidad de incrementar nuestros egresos en ese sentido. Es por eso. Esta es una circular por modelo, ¿verdad? En la cual se le comunica a todos los empleados que hubo una reunión y se llegó al acuerdo de que se va a trabajar de lunes a viernes, tales horas, ¿verdad? Y están esto es un buen modelo, ¿verdad? Porque el, o sea, porque tiene que estar, o sea, tiene que estar establecido físicamente. Esto no es que nosotros llegamos a un acuerdo nomás y listo, ¿verdad? Todo tiene que estar documentado. Algo que siempre yo acostumbro a decir que el empleador se defiende con documentos y el trabajador se defiende con testigos. Una cuestión de que en muchos juicios uno gana sin tener un solo documento por parte del trabajador. Porque el empleador tampoco, generalmente, no es siempre, no tiene ningún documento tampoco. Entonces, si yo quiero ser de mala fe, le digo, no cobró aguinaldo, le pongo aguinaldo 2017 proporcional 2018, nunca salió de vacaciones, le pongo vacaciones causadas proporcionales, todos los chichos. Y el empleador no tiene como decir, mira, yo le pagué eso aguinaldo el año pasado, aparte de decir verbalmente que le pagó, salvo que tenga algún documento que le hizo firmar y que el tipo no sabía, o que te dice que o que te dice que no tenía, ¿verdad? Y el trabajador, lo único que tiene que hacer es probar la relación laboral. Que el empleador diga, sí, trabajó, pero no es cierto que no cobró, que no es cierto que esto. Al momento que el trabajador admite la relación laboral, el trabajador lo único que tiene que ya está tranquilo. Y con testigos puede ganar la relación, ¿cómo? Haciéndole hablar a los testigos que él trabajaba en determinado lugar, cumplía determinadas funciones en determinado horario y que esos testigos sean contestes y uniformes. Y ahí está el trabajo del abogado del otro lado de demostrar que eso no es cierto, que son testigos falsos. Pero si el testigo está bien trabajado, bien entrenado, va a ser difícil que vos le hagas caer en contradicción. Si le llevaste a mostrar el lugar de trabajo, si le dijiste dónde trabajaba, que enfrente hay tal cosa, que está en tal barrio, es difícil, ¿verdad? Eso ya es una cuestión del abogado, ¿verdad? Hacer que eso, desmontar eso. Pero por eso la empresa debe estar bien documentada y más otra vez, como había mostrado en la primera diapositiva, respecto a las horas extras, por ejemplo. Porque el trabajador debe probar horas extras diciendo que trabajó tales días, hizo determinados trabajos y que en esos días y determinados trabajos él cumplió tantas horas extras, ¿verdad? Entonces, eso el empleador demorona eso con documentaciones, ¿verdad? Porque es difícil que el trabajador pueda llegar a estos tres supuestos. O sea, pueda llegar a estos tres parámetros. Entonces, esto es uno, yo les dejo también esto. Esto ya está, la liquidación creo que ya
Ya mostré. Y no sé si tienen algún tipo de cuestionamiento o alguna pregunta, lo podemos hacer referente a esto, podemos salir un poco de esto sin problema. Sí, sí. No, no corresponde pagar el preaviso porque si la empresa se cierra por una cuestión de no tiene más operatividad en ese caso. Pero para no configurarse el no pago, tenés que cumplir con eso, tenés que previa comunicación. Si no hay esa previa comunicación, no hay caso. Ahí sí tenés que indemnizar, pagar todo. General. Eso, había dado un ejemplo de eso, Robert, muy práctico en una de las clases que yo vine con él. Tocó un tema de una curtiembre que por cuestión de, no se cerró la empresa, pero dejó de operar por un lapso considerable de tiempo por la subida del río, en la cual se pusieron de acuerdo, no se va a cerrar la empresa, se firmó todo, pero se continuó trabajando a media. Y por eso, por ejemplo, fue un acuerdo así. En ese sentido, por ejemplo, funciona lo de la voluntad de las partes, porque son causas fortuitas o daños, desastres naturales, ¿verdad? Que no te da chance a moverte fuera de eso, ¿verdad? Y sí, ellos no hicieron ningún pago porque avisaron, comunicaron al ministerio, mira, no se puede trabajar, las condiciones son estas, nada más. Pero si no, sí, tenés que incurrir en eso. No, no. Bueno, eh, a ver, lo último. A ver, vamos a ver. Había una jurisprudencia que estaba antes de pasar a ahora extra. Sí, voy a reprisar eso. Muy, para voy a cerrar mi clase de diciembre y Felicidades, profe. Estoy muy bien. sí, muchísimas gracias. Estamos ya de festejo, mentira. Ahora quiero irme sin festejar un ratito, pero vamos a terminar. Permitimos un rato. Decime, no sabemos cuál. Hay muchos acá, ¿verdad? ¿Quiénes son abogados? Hijas. ¿Quiénes no son abogados? Era la pregunta. A ver, ¿ustedes son los? Bueno. Entonces vamos a estar todos en el mismo barco. Ya, voy a poner. Un momento, por favor. A ver, ahí está. Bueno, como les había contado, esta resolución en sí no es jurisprudencia, pero cita aspectos jurisprudenciales. ¿Por qué no es jurisprudencia? Porque es un fallo de primera instancia, que bien puede ser revocado en tribunal de apelación. Entonces, no es jurisprudencia en general, pero en particular sí. Y allí, en estos dos párrafos, te establece claramente cómo se debe determinar si es o no hora extra y cómo cuantificar, o sea, cuándo adjudicar las horas extras. Si no cumple con estos tres requisitos, no se otorga hora extra. En este caso, por ejemplo, yo estaba por el empleador, pero en este caso en particular, el empleador cometió el error de la primera audiencia de conciliación, se fue con el abogado amigo, ¿verdad? Y el abogado amigo le dijo, no, tranquila. Y era así, dos o tres palabras claves que no debía haber hecho, no debía haber dicho el abogado con el que se fueron del Ministerio del Trabajo a la audiencia de conciliación. Básicamente dijo, no, a él no se le despidió, él dejó nomás de asistir, pero que vuelva nomás a su lugar de trabajo. Y justamente era lo que yo estaba buscando eso. Y él lo que tenía que decir es, no, él dejó de asistir nomás. Cuando quiere puede seguir continuando. Se excedió un poquitito, una cosa así, medio de los pelos lo que yo estoy diciendo, pero en primera instancia yo perdí el juicio. Y le dije, mira, vos te fuiste con un abogado, después el abogado este te cobró la audiencia, se mandó a mudar y venía ahora.
Yo no te ofrezco, no te doy garantía de que se gane en primera instancia. Sí vamos a reducir el monto, efectivamente, se redujo el monto. No se le otorgó, por ejemplo, horas extras, no se le otorgó, se le redujo un poco la antigüedad, o sea, el monto que por la antigüedad el trabajador dijo una antigüedad, nosotros presentamos documentos que eran que no pudieron ellos rebatir con sus testigos tampoco, le hice caer en contradicción a sus testigos. Genial, ¿verdad? Pero esa es la importancia de saber decir que no. ¿Por qué digo que no? A mí me llama un amigo a las 2 de la mañana, me dice, vení, me agarró algo en Marica López, llama a la fulana, a mí me llama el pedo, no es mi área. Pero los colegas pues no entienden eso, porque uno quiere cobrar, quiere hacerse el churro, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, vení nomás, está bien, el traje, la corbata, eso para la facha es espectacular, pero no te sirve eso a la hora de la audiencia. Te ayuda, pero no te sirve. En este caso, ocurrió, por ejemplo, eso. Si se hubiese ido conmigo, o en el estudio donde yo trabajo, de entrada, porque el abogado se fue y le cobró. Genial. Después le dijo, mira, sabes que yo acá te puedo ayudar porque yo tengo que viajar, la bola. Y se fue con nosotros, ¿verdad? Pero ya estaba, el daño ya estaba. Por eso nos da gusto agarrar el juicio que se de segunda o tercera mano. Por una cuestión de que vos tenés que reencauzar el juicio o tenés que tratar de levantar lo que ya está torcido. Pero vamos a ver qué tal nos va en segunda instancia. La idea es bajar más inclusive, ¿verdad? Ya apelamos todo, esto está en trámite. Pero yo les traje de igual manera porque se puede llegar a revocar in totum, por ejemplo, ¿verdad? O se puede llegar a no revocar. Pero la parte que a mí me interesa que ustedes manejen es esta, ¿verdad? Horas extra hasta el final hasta acá nomás, hasta realizo. Después ya estamos, ya es una resolución que creo que no les serviría de mucho respecto a lo que estuvimos hablando, que es hora y jornada de trabajo. Pero de igual manera es un fallo muy bueno. Es una de las mejores. Este era un trabajador estable, porque tenía 26 años trabajando. Dificilísimo con eso. Entonces, es una buena demanda, o sea, para conocimiento de ustedes y demás, para la lectura, digo, ¿verdad? Y esto es lo que le había comentado, el decreto ley del IPS, la ley del embargo que es del 2000, creo que ya estaban todos. Están las liquidaciones y los modelos creo que les traje un modelo de colacionado que es este. No, ese no abrí. Yo le pasé hoy a Guillermo, pero no recibió porque es mucho, es más de 10 megas. Pero está en la computadora acá. Yo de igual manera, esto ya se queda. No sé nomás cómo se hace. Evelyn, ¿cómo se hace eso? Para que esto. Y eso, profe, eso se puede. Ok, voy a hablar con Guillermo otra vez entonces, que ya está. Le voy a dar el nombre y ya está. Esto, por ejemplo, es un telegrama, ¿verdad? La idea del telegrama es que sea más corto posible sin perder el hilo, ¿verdad? Se tratan de evitar conjunciones eh, y, ¿cómo están las conjunciones? Y no los signos, conjunciones de signos. ¿Por qué? Porque si no estoy equivocado, cada tres letras tiene su valor, tiene una forma de cobrar, no sé, mi jefa maneja así al de ella. No le voy a poner porque ella, hija. Después al momento de enviar el colacionado te das cuenta que sí suma. ¿Verdad? Esto, por ejemplo, es de un trabajador que envía al empleador que no está conforme con su liquidación, ¿verdad? Rechazo liquidación indemnizatoria, haberes y beneficios. Liquidación correcta me corresponde la siguiente. Intimo su pago en plazo de 48 horas, caso contrario, accionaría judicialmente colación ese. Listo. Este supuesto es que el trabajador se le despide, sea la causa que sea, justificada o injustificada, le ofrece su liquidación. Y generalmente ocurre que el trabajador no quiere firmar. Yo lo entiendo totalmente porque generalmente uno partimos de la mala fe del otro, ¿verdad? No, este me quiere joder, me quiere embromar, entonces no voy a firmar. Brillante. Yo le suelo decir, si no firma no hay problema. Al menos dejarle que saque una foto o darle una copia, salga al ministerio, vea si está bien o está mal. Después se viene y dice, porque indefectiblemente le vas a tener que pagar. Eso es lo que yo le digo. Si me viene una demanda, por ejemplo, y me dice alargar, no te conviene alargar. Te va a venir con intereses, después te va a salir más caro que los rubros que tenía que haberle pagado, dale nomás lo que le corresponde y listo, ya está terminado. Pero la gente de 30, 40 años mayor que nosotros no quiere entender eso. Y mismo mucha gente de nuestra edad, ¿verdad? O sea, de mi edad, para no desgeneralizar, porque me olvido que no estamos en rango etario igual. Entonces,
Eso fue lo que, eso fue lo que sucedió en este caso en particular, ¿verdad? Yo generalmente le oriento a los empleadores que le den su liquidación, que corrobore su liquidación. Total, va a venir nomás luego el trabajador, ya sea mañana o pasado va a venir. Si no viene, pasado los 2, los 3 días, el cuarto día le colacionás que abandonó su lugar de trabajo, injustificadamente. Y ahí ya no va ya no va a cobrar preaviso, ya solamente va a cobrar aguinaldo proporcional, t- ¿cómo? Bueno, no va a cobrar lo que debería cobrar porque está o sea, no está renunciando, pero se le está pidiendo justificadamente. Entonces, eso es. Y siempre vuelve, el trabajador siempre vuelve. Este es un telegrama que es bastante bueno que se quede ahí de modelo. Y lo último, con eso ya estamos. O sea, yo con eso termino lo que es de hoy porque era reprisar lo de la vez pasada. Hay unos cuantos modelos que les voy a dejar eh, no son modelos, son cuatro ejercitarios de problemas de liquidación de salario, porque eso es lo que más dimos, ¿verdad? Creo que la jornada está bastante claro con el Word que les hice en cuanto a la contabilidad de hora nocturna, diurna, extraordinaria, ordinaria, etcétera. Está, ¿cuál es? El salario horario, ese es el Word, que está muy bien hecho. Después me quedó pendiente lo del aguinaldo, que ya expliqué. Y lo de la ley, lo del IPS y lo de la ley ordinaria, ¿verdad? Que lo del IPS se impone a la modificación del Código Procesal Civil por ser una ley especial. Si bien no, por eso no necesitan decir se deroga, no se deroga en ese sentido, ¿verdad? Siempre una ley especial está por encima de una ley ordinaria, sea del foro que sea. Eso deben recalcar. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, lo que fuere, ya sea del caso en concreto o si tienen alguna pregunta puntual que tienen. Justamente yo le había dicho eso, si tenían alguno para hacer, ¿verdad? Y le quería preguntar, ¿hasta el curso hasta cuándo sería? ¿Septiembre? ¿Octubre? Septiembre casi dijo una vez. Sí, en septiembre dijo una vez, pero 10 veces no será. Se organizó más porque no se puede. Ah, bueno, ok, porque, si pasamos septiembre yo no creo que venga. Por eso nomás, para hablar con Robert, pues, porque no tengo que hablar con él. Y- Pero en un momento se cortaba. entiendo. Bueno, genial. Y nada, ya que estamos, le quería preguntar si qué tal le parece la clase de Samsung. Yo lo que enseño más son leyes especiales y cuando me traen así sobre cosas puntuales, ¿verdad? Yo no estoy ejerciendo de la docencia así efectivamente en universidad ni nada, pero justamente les pregunté porque tengo una beca para octubre para Israel para docencia, entonces yo no vendría más, ¿verdad? Y quería saber porque Robert tampoco me dijo, ¿verdad? Y nada, quería preguntarle un poco si qué tal les pareció, ¿verdad? O sea, pues yo no creo más que venga, ¿verdad? Por eso les pregunto, solamente por eso, sí. Los materiales, el desenvolvimiento, así en general, sí, ¿qué le parece? Pues Robert me echa mucho, me dice, sí, sí, le ganan 7. Entonces, eso es lo que le quería preguntar un poco también, ¿verdad? Ya que estoy terminando, pues no creo más que venga, solamente por eso, ¿verdad? Y nada, y esperar que les haya gustado y si no, bueno, endurecer las partes magras, como dirían los brasileros, ¿verdad? Y nada, agradecerles una vez más. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda o lo que fuera, me pueden enviar un WhatsApp, un mensaje en el Facebook, lo que sea. Y nada, muchísimas gracias a todos. Y avísenme si quieren algún tipo más de material. Yo ya le envié todo lo que tenía a Robert de la clase de maternidad y de la clase de servicio doméstico, ¿verdad? Ya, y con esto ya cumple. Y ahora le hablo a Guille que ya traje todo. Así que muchísimas gracias. Sí, Había una nueva ley que salió de la cosa sexual que también era obligatorio poner en el ambiente interno. Ese no tratamos. esa es la ley 5777 Sí, del año pasado. sí, Podemos tratar, no habría problema. Una ley muy especial, muy específica. sí, porque eso, por ejemplo, ya es obligatorio ahora incluir en el ambiente interno, Sí, aparte de la ley de maternidad, por ejemplo. sí, una ley que yo no estoy para nada de acuerdo, pero sí, podemos enganchar eso Voy a hablar con Robert.
Pues sí, vendría porque procesar sé que tienen mucho todavía con Gabriel, que yo no voy a tocar procesar porque Gabriel hace procesar. Sí. Ahora, si Robert me pide, yo puedo incluir esto eh, para la clase, pues si tengo algún tipo de clase y alguna otra cosa que ustedes quieran también y que Robert no haya tocado o que posiblemente no toque y que lo que Gabriel toque yo no voy a meter porque Gabriel hace procesar, es lo que más hace es procesar, ¿verdad? Por ahí si tiene algún tipo de eso sin problema, ¿verdad? Y capaz que para ese momento que se sabe ya la modificación de la ley de, de servicio doméstico, pues sí, puede ser, ¿verdad? Pues, entonces podría ser eso, ¿verdad? Pero ya depende de usted. La de esto no nos juzga, ¿no? Sí, 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 sí. Así que, sí, ya tiene media sanción, tiene ya eso, en diputados. Diputado. Falta la otra sanción nomás. Así que, cualquier momento se vendría eso, ¿verdad? Y bueno, Ah, de aguinaldo, profesor, ¿ya habló? sí, ya hablé. Había, como usted me ha dicho, sí. Es lo primero que dije, bueno, voy a aprovechar que no vino todavía y así me equivoqué, ya está. Ya. Entonces, lo primero le di mirada, si no viene, qué suerte. Ya, pues. No, mentira, sí, pero me equivoqué. Hay que aceptar, pero no a los Ibañez que te equivocas y todo. No, sí, por una No, ese hay que equivocación. mandarle preso, ¿qué fue lo que tanto Ay, Dios. vestiduras A honorables mí tiene? me dio ébola escucharle. Después ya apagué la,
No, o sea, yo iba a traer eso. Exprimir el último día. Iba a traer lo que te dice Sí. lo sindical, porque este gobierno, no sé si decir el gobierno o este ministro, Sí. se caracterizó por un rechazo a todo lo que es sindicalismo, ¿verdad? Sí. Ya sea sindicalismo patronal como sindicalismo obrero, porque hay que entender que el sindicalismo es una figura mixta, o sea, es una figura bifocal, no es solamente para los trabajadores como generalmente se piensa, sino que los empleadores también tienen el derecho de organizarse, ¿verdad? Cosa que no es nomás muy normal por una cuestión de diferencia, ¿verdad? O sea, el empleador generalmente no necesita sindicalizarse y tiene luego el poder, ya sea económico o el poder de facto, digamos, ¿verdad? Entonces, pero sí hay yo le voy a traer, así hacer llegar a través de Robert o Gabriel, la AL, la que yo formo parte en abril, por el Día de la Abogada Laboralista, lanzó un folleto en el cual especifican todas las falencias, por llamarlo de alguna forma polite, que tuvo el Ministerio del Trabajo respecto a los sindicatos y las organizaciones sindicales ya establecidas, ¿verdad? Porque todo se burocratizó más, se hizo menos transparente, más engorroso. Si bien los trámites luego que te establece el código para vos sindicalizarte son muchísimos, en el ministerio te encontrás con más trabas burocráticas que no tienen razón de ser, no hacen al fondo de lo que se quiere obtener, ¿verdad? Entonces, sí, Robert generalmente suele dar eso, la parte sindical. Eh, Sindicalismo de ambos lados, o sea, sindicalismo general. Pero sí, lo que pasa es que no es pues tan frecuente, entonces a la gente tipo no le interesa, te diría, ¿verdad? Te diría que no le interesa así haciendo alusión sin saber, ¿verdad? Claro, o sea, uno habla de sindicalismo y los empleadores tipo saltan todos, se revuelven todos, ¿verdad? Generalmente yo conozco el caso de Kilkenny, por ejemplo, Kilkenny y los trabajadores se quisieron sindicalizar y a todito se le echó. Se le pagó hasta el último, se le pagó de más. Pero andate, porque no se va a ver nada. En una empresa donde yo estuve también. Entonces, Se enteraron de la reunión en la casa de uno, una cabecilla y enseguida se le echó todito. en Toyotoshi, por ejemplo, también me contaron que pasó lo mismo ahora, hace poco, ¿verdad? Que se empezaron a sindicalizar, o sea, a hacer la base previa para el sindicato, ¿verdad? Y a Tiene los, que tener una reunión, un acta, claro, y tenía que tener una, tal cual, y empezaron, pero no estaban ni en eso todavía, y empezaron y se filtró la info, pues siempre está el tío González que filtra todo ahí, y se desvirtuó todo. Y en estas dos empresas, en Kilkenny, por ejemplo, eso fue hace 3 4 años por ahí. Y no, hasta hoy día no tienen, ¿verdad? Pasa que, como yo veo al menos el sindicalismo acá, no te digo regional, porque no conozco mucho el sindicalismo regional. El sindicalismo nacional, ojalá no me estén una buena tirada bala del sindicato, ¿verdad? No se utiliza o no cumple el fin que debería de cumplir el sindicato. El fin común de todo. Claro, el secretario sindical y el subcoayudante, entonces nos quedamos allí, ¿verdad? No se expande, no llega a donde debería llegar, ¿verdad? Entonces ahí caemos a lo mismo, le criticamos generalmente a los políticos, a los demás, pero nosotros cuando tenemos la oportunidad siempre nos encasillamos nosotros nomás, ¿verdad? Entonces es por eso que el sindicalismo nacional está muy mal visto al ojo de nosotros, digamos, de los comunes, de los gente que no estamos involucrados en eso, ¿verdad? Ahora bien, si el sindicalismo fuese realmente unido, porque acá tenemos CUTB, CUTSEC, no sé qué, CNT, CNA, o sea, no necesitamos nosotros tener tantos gremios sindicales en un país de 7 millones de habitantes, lo cual la población económicamente activa no llega a 4 millones. Entonces, y de los 4 millones otra vez, ¿cuántos están empleados como para sindicalizarse? ¿Cuántos están sindicalizados? No sé si lleguemos al millón de sindicalizados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no tenemos ni una necesidad, como ocurre con las universidades. Por ejemplo, Hawaii tiene 54 universidades hasta el 2008. 54 universidades y no somos ni 8 millones de habitantes, no somos. Y todos te enseñan lo mismo, derecho, administración, economía, tal. Nos salimos de ahí, ¿verdad? Uruguay, ¿cuántas universidades tiene? Dos universidades tiene Uruguay. La República y la otra que no recuerdo. Y son tres y media nomás los uruguayos. Y desde el 94 para adelante. Sí, entonces tenemos esa discrepancia que nosotros creamos demasiados órganos que no necesitamos. Lo mismo pasa con las centrales obreras, debería haber 2, 3 centrales obreras como mucho en este país, ¿verdad? Por citarlo,
Y muchos te dicen, no, pero los sindicatos no pueden ir ligados a los partidos políticos. El Labour Party, que es el partido laboral en Inglaterra, es un partido político. O sea, nació como sindicato y después se transformó en partido político. Entonces, eso que te dicen, no, pero los colorados están metidos, los liberales, el Frente Vasco, no, o sea, eso es inevitable. El hombre es un ser político, ¿verdad? O sea, un hombre, como decía Platón, son políticos, un hombre de política, ¿verdad? Todo lo que hacemos es política, esto que estoy haciendo es política, o sea, no es política porque no tengo la banderita, no es por eso, ¿verdad? Entonces, es por eso que el sindicalismo no está bien visto, te voy a decir, ni para entre los trabajadores otra vez, ¿verdad? Y se escuda mucho en sus fueros, ¿verdad? Pero hay que resaltar que los fueros no son un blindaje, no son una imposibilidad de despedirle al secretario sindical ni a los que forman parte del sindicato. Es un fuero justamente para protegerle de que se le eche fácilmente de persecuciones y demás. Pero no es que con eso él está protegido. No, si te incurre en alguna de las causales de despido, se le suspendemos, le hacemos el juicio por suspensión en el trabajo y despido justificado y bueno, ya está, terminó. Pero ahora como yo tengo un caso de una gaseosa muy importante, que hubo un problema ahí entre los trabajadores, uno era de la Confederación Nacional de Sindicatos, no sé qué cosa, de embotelladora, y el otro era un trabajador más que tenía estabilidad relativa, no era especial, y el que creó el problema es el que está en la confederación, ¿verdad? Y le echaron a mi cliente, que no tuvo nada que ver, pero ¿sabes qué, hermano? Este niño tiene estabilidad especial. El jefe le dice, lo más fácil es echarte a vos, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones por las cuales el mismo trabajador, compañero de trabajo, no ve con buenos ojos el sindicalismo, ¿verdad? Es un caso muy particular, pero que también se puede generalizar. Entonces, es eso nada más. Pero sí, con Robert podemos hacer sin problemas eso, ¿verdad? Los paros también, porque yo no sabía que los empleadores también Claro, el paro y los trabajadores huelga. exactamente, esa es la diferencia. Uno es huelga y otro es paro. Sí. Entonces, Sabía de huelga nomás, pero después investigué y había paro también. si se tocaría eso, yo le puedo acercar a Robert. Tengo un fallo de este año de los funcionarios judiciales que hicieron un paro, que hicieron una huelga, ¿verdad? Que no cumplía las condiciones establecidas para que se conforme en huelga. La Corte promovió la inviabilidad de la huelga y o sea, el juez cayó el amparo, o sea, el juicio que la huelga era ilegítima, ¿verdad? Pero en ese caso, por ejemplo, se promovió mal el juicio, se tramitó mal, hubo defecto de forma y fondo, ¿verdad? Que dicen, no, ¿cómo se le va a dar lugar? ¿Cómo va a ser así? No se puede haber fallado así. Yo también dije, se fue leí, bueno, está bien. O sea, no me gusta porque yo quería que esa gente que no se fue a trabajar o que estaba en su lugar de trabajo y marcaba y cobró igual no cobre, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de que se declare ilegal la huelga, o no percibir por los días que no trabajado, ¿verdad? Sí se declara ilegal. Pero se dio los fundamentos para que se pueda en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer, podemos traer lo de la ley esta que usted me refirió, de la 5777, y demás, le digo a Robert, mira, la gente me dice que quieren tocar un poco de sindicalismo y demás, y podemos hacer sin problema, ¿verdad? Antes que, por eso, le voy a preguntar a él, que asumo que él va a saber mejor que usted cuándo termina, ¿verdad? Y qué faltaría también desarrollar. Pero, como el Robert, yo le dije, ¿qué es lo que qué voy a desarrollar? Mira, es libre, me dice. Entonces, por eso es lo que yo pregunto también, qué es lo que faltaría o que a usted le interesaría. Así que, Yo pienso depende de que eso. la parte de liquidación de casos prácticos también, no sé si ustedes tienen que tocar eso. Para la gente Depende de usted, porque o sea, la idea, yo sé que no están todos ni cerca, ¿verdad? Pero yo tengo que hablar con Robert en estos días. O sea, tengo un caso lo que el contraparte le quiero decir, mira, porque me llamó pues, y me dijo, mira, somos contraparte neta. Y vamos a arreglarme. Y yo le quería decir, quería que venga y le diga, te cagaste de mí, y le quería decir, no puedo, ¿verdad? Entonces, tratar de decir, mira, esto es lo que la gente quiere desarrollar, o lo que cree que hace falta. Le paso yo un limpio y puedo hacer yo, puedo hacer él, puede hacer Gabriel, no sé, ¿verdad? Entonces, estamos abiertos a eso, ¿verdad? No sé cómo se manejan ustedes, así que, bueno, ahora sí, damos por terminado, ¿sí?